Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los documentos más influyentes, no solo de España, sino de todo el mundo hispanohablante, la Constitución Española de 1812, un texto que, como veremos, puso la primera piedra de la democracia moderna en España y también en América Latina. Y bueno, la primera pregunta es casi obligatoria, ¿no? ¿Por qué una constitución tan trascendental, tan seria, acaba con un apodo tan de la calle como la Pepa? Pues la respuesta, ya veréis, nos cuenta la historia de un momento decisivo para toda una nación. Pues mira, la explicación es bastante simple, pero tiene mucha miga, es muy simbólica. La Constitución se promulgó un 19 de marzo de 1812, que es el día de San José. Y claro, como a los Josés se les llama Pepe de forma cariñosa, el pueblo la bautizó enseguida como la Pepa. Un nombre cercano, familiar, para un cambio que fue de todo menos pequeño. Fue una auténtica revolución. Y es que este cuadro lo deja clarísimo, ¿verdad? Es el día y la noche. A la izquierda, el mundo que se quería dejar atrás, el antiguo régimen. Ahí el poder lo tenía el rey y punto. Y la gente, pues eran súbditos con privilegios según donde nacieras. Y a la derecha, el nuevo plan, una monarquía parlamentaria donde el poder residía en la nación y donde ya no había súbditos, sino ciudadanos, todos iguales ante la ley. Era literalmente demoler el viejo sistema. Pero claro, ¿quiénes estaban detrás de todo esto? ¿Quiénes fueron los arquitectos de este cambio tan bestia? Para entenderlo tenemos que irnos a Cádiz. Allí, en 1810, se juntaron unas cortes con una doble misión. Por un lado, transformar la sociedad y por otro, y esto era lo más importante, escribir una constitución desde cero. Y aquí viene lo interesante. Fijaos en la composición de esa asamblea. De los 300 diputados que había, la inmensa mayoría eran de la burguesía liberal, abogados, funcionarios, comerciantes. También había un buen trozo de eclesiásticos, como un tercio, y unos poquitos nobles. Esta mayoría liberal fue la clave de todo, porque fueron los que llevaron la voz cantante en los debates y los que le dieron ese aire tan revolucionario al texto final. Y como siempre, dentro de estos grandes movimientos hay nombres propios. Aquí tenemos que hablar de dos figuras que fueron cruciales en la comisión que redactó el texto. Por un lado, el sacerdote liberal Muñoz Torrero, que fue quien la presidió, y por otro, el diputado Agustín Argüelles, que fue una de las mentes más brillantes y una de las voces más potentes de todo el proceso. Ellos ayudaron a poner en papel las ideas que iban a cambiar España para siempre. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Qué había dentro de esta Constitución? Porque esto no era solo una ley, ¿eh? Era literalmente un proyecto radical para una sociedad completamente nueva y además pensado hasta el último detalle. Y para que nos hagamos una idea de la ambición, para muestra, un botón. 384 artículos. 384, una barbaridad. Esto nos dice que querían regularlo absolutamente todo en el nuevo Estado, no dejar ni un cabo suelto. Y todo este edificio legal, por llamarlo de alguna manera, se apoyaba en 5 pilares. 5 ideas fundamentales que vamos a ver ahora una por una. Son, digamos, el alma de la Pepa. La soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad, la participación y los derechos individuales. Vamos con el primero, que es que este era, el más rompedor de todos, sin duda. La soberanía, es decir, el poder supremo del Estado, ya no era del rey. Se acabó eso del derecho divino. Ahora el poder pertenecía a la nación. Y ojo, que por nación se entendía el conjunto de ciudadanos de los 2 hemisferios. Un cambio de mentalidad brutal. El segundo pilar, bueno, este nos suena más, es la clásica división de poderes. El poder legislativo, el de hacer las leyes, para unas cortes de una sola cámara. El ejecutivo, el de gobernar, para el rey sí, pero ojo, con un poder muy, muy limitado y siempre bajo el control de las cortes. Y lo más importante, el poder judicial en manos de tribunales independientes. O sea, se acabó lo de que el rey hiciera y deshiciera a su antojo. Y en cuanto a la participación ciudadana, ¿qué se hizo? Pues se estableció el sufragio universal masculino indirecto para mayores de 25. A ver, indirecto quiere decir que la gente no votaba directamente a los diputados, sino a unos compromisarios que luego los elegían. Aún así, para la época, esto era increíblemente avanzado. De hecho, era más progresista que lo que tenía la Constitución francesa de 1791. Pero, como pasa con todos los documentos históricos, hay que mirarlo con perspectiva. La Constitución de 1812 era un reflejo de su tiempo, claro. Tenía ideas súper progresistas, pero también, tenía sus sombras y sus contradicciones. Por la parte buena, por primera vez se reconocía un montón de derechos y libertades individuales que hoy nos parecen básicos. Ahí lo vemos. Libertad de imprenta, aunque con la coletilla de que no se aplicaba a los textos religiosos, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación. Pero luego estaba la otra cara de la moneda. Las limitaciones eran enormes, no nos engañemos. El voto, como ya hemos dicho, solo para hombres.
El catolicismo, proclamado como la única religión del Estado, un peaje que hubo que pagar al clero. Y lo más gordo, no se abolió la esclavitud y se dejó fuera de la ciudadanía de pleno derecho a los indígenas y a los negros de los territorios americanos. Y esto nos lleva al final de nuestro recorrido, a su legado. Porque aquí está la gran paradoja de la PEPA. Su verdadera fuerza no está en el tiempo que estuvo en vigor, que fue poquísimo y muy accidentado. Está en su enorme influencia, en lo que vino después. Y es que esta cronología habla por sí sola. Nace en 1812 y solo 2 años después, ¡zas!, abolida por el rey Fernando VII a su vuelta. Luego vuelve a estar vigente durante el trienio liberal, se va otra vez, vuelve a aparecer brevemente en 1836. Un caos. Su vida real fue, como se ve, de todo menos estable. Así que aquí está la clave de todo, la idea principal. Su enorme trascendencia fue mucho mayor que su aplicación práctica. Se convirtió en un símbolo, en un mito, en la bandera del liberalismo español durante todo el siglo XIX y además en una fuente de inspiración para un montón de movimientos constitucionales en toda Europa y América Latina. Así que cerramos con esta pregunta, que creo que lo resume todo. ¿Puede una idea ser más poderosa que una ley? Viendo la historia de la PEPA, la verdad es que parece que sí. Una idea de libertad y de soberanía, una vez que se pone por escrito, puede que sea imposible de borrar del todo, por mucho que lo intenten.